¿Sí? Bien. Ahí empezó a grabar. Somos alrededor de 13 personas. Quiero hacerles unas preguntas, ¿sí? 14 personas. Quiero hacerle una pregunta. ¿Están todos adentro ya o me queda alguno colgado? Bien. Bien. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Todos tienen el Arduino o hay alguno que no lo tenga el Arduino físicamente? Yo no lo tengo todavía, profe. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Yo había empezado un cursito de bots que, bueno, lo dejé a media y tengo esa placa de Arduino, o sea, tiene los sensores básicos, no es el completo. Bueno, no importa. Lo que sí, el que tenga la posibilidad de comprarlo, cómprelo, y el que no, no se comunica con nosotros y le prestamos uno de la UNRAF, ¿sí? Pero no se queden sin su Arduino, por lo menos este año, para hacer las prácticas, porque es la manera en la que van a aprender realmente, tocando, ¿sí? Así que cualquier cosa nos avisan y yo les consigo uno de la UNRAF. A Marcelo, vos que te faltaba, si lo podés comprar bien y si no te lo presto, ¿sí? El uno, o sea, el básico, necesitaríamos. El uno, sí, el Ah, uno. no es tan caro que está a los 1000 pesos, debe estar más o menos por ahí. Sí, inclusive había un chico del año pasado que quería vender el suyo, sí. Ah, bueno, me voy a poner entonces en campaña a buscarlo. No, no le estaba dando bola porque, como estábamos usando el simulador, no le daba mucha bola por eso. La idea es que el trabajo lo presenten físicamente, ¿sí? En físico, para ser evaluado, ¿sí? Pero de todas maneras, si a alguno le falta un sensor o lo que sea, eh, dependiendo del trabajo que van a hacer, yo les diría ya que ya vayan viendo qué tipo de sensor, de qué tipo de proyecto les gustaría ir haciendo, ¿sí? El año pasado unos chicos hicieron, bueno, un control para una máquina, otros hicieron un control de baños de cromo y se lo vendió a una fábrica, otros hicieron una aplicación Bluetooth, otro hizo medición de monóxido de carbono. Ahí te respondo, Bruno. Otros hicieron medición de monóxido de carbono y monitorización por página web, por ejemplo, en ambientes. Entonces, qué sé yo, vos haces una plaquita que detecta el monóxido de carbono en las aulas, ¿sí? Ahí, Gonzalo, les contesto. Eh, y entonces van viendo si hay concentración de monóxido de carbono en las aulas o no, porque se detectó que el monóxido, además de ser peligroso y que te puede morir, ¿sí? El monóxido de carbono, por ejemplo, en las aulas, cuando es invierno, están las ventanas cerradas, las estufas prendidas y demás, adormecen a los alumnos. Entonces eso baja un poco, digamos, la atención de los chicos, ¿sí? Entonces, en función de eso, van siguiendo o van haciendo un estudio de que no superen las concentraciones de monóxido de carbono desde un punto para que los chicos puedan estar atentos, ¿sí? Entonces, bueno, se hicieron muchos proyectos muy buenos. Me preguntan si es solo o en grupo. Queda a libre discreción de ustedes, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, qué sé yo, Marcelo, que todavía no tiene la placa Arduino, tiene un amigo que la tiene y lo quieren trabajar en grupo, no tengo problema, ¿sí? Eh, quieren trabajar solo, tampoco tengo problema. Lo que sí, tienen que hacer el proyecto, ¿sí? Los chicos de ingeniería en computación, que también se está haciendo el proyecto, están haciendo proyectos para los profesores de física o de química. Así que si ustedes también quieren hacer algún proyecto para un profesor de física, por ejemplo, qué sé yo, medir energía potencial, medir energía cinética, medir una reacción química, medir salinidad, medir humedad, medir peso, lo que sea, ¿sí? Eh, ruido, no sé, o sea, se pueden hacer muchas cosas y lo pueden ver desde la computadora, lo pueden bajar un Excel o lo pueden ver desde el celular o lo pueden ver o manejar también desde una página web, ¿sí? Es un poco todo eso. Este año vamos a ver un poco el tema de comunicaciones, cómo llegamos, eh, porque
que la gran traba es la producción de videos. Y estoy tratando de hacer todos los que pueda, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos, porque en sí lo que es... la complejidad del proyecto, no, depende de lo que ustedes quieran hacer. Por ejemplo, hay alguno que quiera hacer, qué sé yo, un carrito inteligente. ¿Qué sería el carrito inteligente? Que haga un trazado, siempre del mismo modo, y cuando hay un obstáculo en el medio se detenga, ¿sí? Así que de eso no hay problema. Si ustedes quieren complejizarlo más, la idea es que con los años lo vayan complejizando a los proyectos, ¿sí? Este año es su primer año, así que ¿cuál es el objetivo del proyecto? ¿Sí? El objetivo del proyecto es que tomen una placa de Arduino, que hagan un programa, que esa placa lea datos, ¿sí? Lea datos, el que quiera, porque sí o sí, la manera de hacer una automatización es leer datos a través de un sensor, ¿sí? Y que esa placa después o tome o haga actuar algo o lo muestre, ¿sí? A esos datos. Básicamente todo proyecto funciona de esa manera. Se leen los datos, se procesan los datos y se toman decisiones. ¿Qué sé yo? Para que esquive el obstáculo, para que mueva algo, para que accione algo, para que corrija, ¿sí? Y que a su vez los muestre esos datos. Los puede mostrar desde el mismo monitor de Arduino, los puede mostrar, otro grupo hizo un GPS, entonces movíamos algo o recorríamos algo con el GPS, lo iba transmitiendo y se iban bajando los datos, ¿sí? A una memoria, SIM o directamente a la computadora. Bien, entonces, la idea es que tome datos, ¿sí? Procese esos datos, que hagan el programa, que haga algo con esos datos y que accione algo o bien muestre los datos. O puede accionar y mostrar los datos, ¿sí? Ya sea mostrar los datos en la misma computadora donde tiene conectado el Arduino, ¿sí? O el Arduino no está conectado a una computadora, está puesto en una máquina solamente con una fuente de alimentación, ¿sí? Ya tiene el programa cargado y lo transmiten por Bluetooth, lo transmiten por Wi-Fi, ¿sí? O lo transmiten si quieren por RF, qué sé yo, a 5 kilómetros, 2 kilómetros, lo que sea, si quieren. Y la cuestión es que después ese dato se pueda ver o desde una página web o desde un celular o de la misma computadora. ¿Se entiende el concepto? ¿Alguno tiene dudas? Sí, por ahí no tendríamos que irnos muy de las manos con el proyecto, porque me parece que si pensamos algo muy complejo no lo vamos a terminar. Va, digo, pienso yo. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Piensen, a ver, la semana que viene traten de ya tener un proyecto en pensamiento, pero por ejemplo, qué sé yo, el proyecto se entrega o se muestra funcionando las últimas clases, ¿sí? Antes de que se cierren la nota, tienen tiempo hasta esas últimas clases. En caso particular, por medida de fuerza mayor, se les da regularidad y pueden presentar el proyecto en la mesa de exámenes, ¿sí? En algún caso de fuerza mayor que no llegaron por algún problema, etcétera, etcétera, que no les llegó el componente o pim, pum, pam, tuvieron problemas, ¿sí? Le damos la regularidad y se presentan en la mesa de exámenes con el proyecto. ¿Cómo se aprueba la materia con este proyecto? Funcionando, ¿sí? No van a tener exámenes, ¿sí? No van a tener exámenes, no van a entregar monografías. Acá lo que queremos es que hagan un proyecto físico y lo entreguen funcionando. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? De mi parte, se entendió. La idea es que no se asusten. Ustedes van a ver también su potencial, su facilidad, ¿sí? Pero la idea es que aprendan de esta materia y no aprender de esa materia, no aprender de una manera repetitiva o que nos digan lo que
teóricamente está bien escuchar, sino que hagan algo y nos lo muestren. ¿Por qué? Porque esta es la manera en que además yo aprendí y que ustedes van a tener que aprender, ¿sí? Bien, vamos de nuevo al Tinkercad. Voy a maximizar mi ventana. Bien, fíjense, ¿sí? Yo acabo de tirar circuitos, etcétera, ¿sí? Si se fijan en la ventana a la derecha, esa que estoy despegando yo, tienen componentes básicos. Y ahí van a ver transistores, un multímetro. A ver, fíjense lo que voy a hacer, ¿sí? Voy a borrar este cable. Borrar este cable. Y voy a conectar acá. Voy a correr ahí. Voy a conectar ahí. Voy a conectar ahí. ¿Sí? Esto es un multímetro, ¿sí? Fíjense en Le ampere, tensión o resistencia. Entonces, inicio la simulación. ¿Cuánto tiene? 9 volt. ¿Por qué dice 9 volt negativo? Porque, bueno, el multímetro, en este caso, tiene un borne positivo, un borne, generalmente tienen borne positivo, borne negativo, y digamos que los conecté al revés, ¿sí? Pero bueno, no pasa nada. Entonces yo le agarro. Cambio este cable acá. Cambio este cable acá, ¿sí? Entonces, tienen que medir voltaje, ¿sí? O tienen que medir el valor de una resistencia, o no se acuerdan cómo iba conectado el diodo, porque fíjense en que el diodo, voy a hacer esto, tiene también el multímetro. Fíjense. Ah, este no mide continuidad, eso sí. ¿Sí? Este no mide continuidad. Pero los diodos conducen en un sentido y en otro no, ¿sí? Este no mide continuidad, así que no puede medir. Pero sí mide... Ah, resistencia, sí, podríamos haber medido resistencia. Voy a poner nuevamente el diodo. Lo voy a girar. Bien. Acá quiere decir que el voltaje va a venir por esta pata, va a entrar por la cola del diodo, va a salir por, digamos, la flecha o el cierre, ¿sí? Y va a volver por la pata negativa. Vamos a ver si está bien conectado el diodo así de esta manera. Y le mido resistencia. 0 ohm. Así se polariza un diodo. ¿Lo ven? Si yo lo conecto al revés, si esto anda bien, ¿sí? Fíjense que si lo conecto al revés, el diodo no conduce, que es como funcionan los diodos. No sé si ya estuvieron viendo algo de teoría en diodos, para que Guille les dé, pero seguramente sí, ¿sí? Bien, eso es un poco un pantallazo general, pero vamos a entrar ya directamente a un circuito Arduino, ¿sí? ¿O no? ¿Qué les parece? Porque acá, por ejemplo, yo toco acá, pero no tenemos nada de código, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a volver para atrás, ¿sí? Y vamos a ir al Blink, al de prender y apagar LED. Vamos a aprendizaje, vamos a circuitos, ¿sí? Voy a ir, perdón, a galería principal. Voy a ir a circuitos. ¿Qué haces? Estoy mirando a ver si no me lo salté. Lecciones. Circuitos. ¿Sí? Mostrar.
Estoy buscando el del Blink. ¿Sí? Bien, acá está. ¿Cómo van? Van a aprendizaje, ¿sí? Van a circuitos. A ver si ahora me acuerdo de nuevo el camino. Bien, aprendizaje. Lecciones. Proyectos. Acá. Lecciones, proyecto, ¿sí? Circuitos. ¿Están todos ahí? ¿Hola? ¿Están todos o se perdieron por la duda? Yendo, yendo. Yendo, yendo. Bueno, díganme cuando lleguen. Ahí yo ya llegué. A mí no me aparece la igual que A ver, mira, fíjense en mi pantalla. Voy a aprendizaje. Para los que, vamos todo de nuevo. Yo toco el icono de Tinkercad y me aparece donde ustedes empezaron, ¿sí? Van a aprendizaje. Van a lecciones, perdón, proyectos, circuitos. Acá dice 3D, pero en realidad yo toco circuitos, ¿sí? No se corrige, pero bueno, es circuitos. Si toco 3D cambia. Si toco circuitos, se pone circuitos. Y recuerden que es proyectos. Mostrar todos los Arduino, ¿sí? Y vamos a ir al primero. ¿Alguno se perdió por las dudas? Ahí me está cargando. Sí, sí, hay tiempo. yo estoy. Ahí está. Bien. Si alguno se perdió, me avisa, ¿no? Bien. Fíjense lo siguiente. Le van a dar a iniciar simulación. Se va a conectar el cable al Arduino. Y fíjense en que el LED empieza a parpadear. ¿Están ahí todos? Sí. Sí, sí. Bien. Sí. Si tocan código, van a ver el código con el cual se hizo, ¿sí? Yo quería ver, pero el monitor serie no lo está mostrando. Teóricamente tendría que moverse ahí. Si tendríamos el Arduino conectado, cuando veríamos que sube y que baja, ¿sí? Bien. Voy a hacer una cosa. Voy a detener la simulación, ¿sí? Voy a tocar código para que se esconda el código. Fíjense en lo siguiente. Tenemos, ¿sí? En el pin 13, todos estos pines son pines digitales. Son pines que largan ceros y unos, ¿sí? Estos pines que tienen una ondita también son digitales, pero a su vez pueden ser utilizados como pines analógicos. Y ya vamos a ver cómo se usan, ¿sí? Para la parte de PWM o modulación por ancho de pulso. ¿Qué es la modulación de ancho de pulso? Ahora quédense con qué es el control para variación, por ejemplo, de motores, ¿sí? Bien. Fíjense en que tenemos en el pin 13 del Arduino, tenemos una resistencia. Esa resistencia está conectada a un diodo y a tierra del Arduino tenemos GND, ¿sí? Bien. Si el diodo este estaría conectado al revés, no nos prende, ¿sí? Si no tendríamos la resistencia, se nos quema el diodo. Si bien tiene unas protecciones del Arduino, podría llegar el caso que se nos queme, ¿sí?
una de las puertas del Arduino si no le colocamos resistencia, ¿sí? Generalmente tiene protección para eso. Pero por eso es necesario colocar siempre una resistencia que esté entre los 200, 220 ohm y 1K, ¿sí? Más o menos, para los LED, para que no se nos queme. Bien. Fíjense que no se usa nada más, ¿sí? Profe, dependiendo del color del LED, no varía la Sí, por resistencia. supuesto, lo podés calcular, pero medianamente todo el espectro de los LED entre 220 ohm y 1K, tranquilamente, si se lo pones, ya tranquilamente va a andar y no vas a tener problema. Te estoy dando una regla genérica rápida, ¿sí? Si lo querés hacer bien, vos medís la corriente que tienen esos LED, ¿sí? Que consumen esos LED, ¿sí? Dependiendo del color, y bueno, y calcular la resistencia para que limite esa corriente, ¿sí? Sabiendo que la salida del Arduino, ¿sí? Son, fíjense que tienen o 5 volt o 3,3 volt, ¿sí? Generalmente en los puertos estos pueden tener 5 volt, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. 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 Puede entregar tranquilamente cerca de... Bueno, fíjense que acá lo pueden alimentar con una batería. Este conector que ustedes ven acá, ¿sí? Es el que tiene físicamente el Arduino, que es para conectarlo con una batería. Ustedes, una vez que le cargan el programa al Arduino, el Arduino es tonto. Una vez que tiene ese programa, lo único que va a hacer siempre es lo que hace ese programa, ¿sí? Si su programa dice que lea tal entrada y después salga tal bit por tal salida y espere un rato y demás, siempre va a hacer eso, ¿sí? Entonces, ustedes utilizan la computadora para cargar el programa y a su vez, mediante el cable USB se alimenta el Arduino, pero después el Arduino lo pueden sacar y lo pueden conectar en cualquier máquina, en lo que sea, solamente dándole alimentación, ¿eh? Así que eso, olvídense. Bien. Volviendo, vamos al código. Bien, si ustedes estuvieron viendo algo de C y estuvieron viendo hoy el primer video, y si no, no importa, porque el video lo subí un rato antes que empiece esta clase, no el video de introducción, sino el video de ya la primer clase, la descarga y de qué van las herramientas del programa, ¿sí? Bien, fíjense que tiene una parte que es el voice setup. Siempre van a tener una parte que es el voice setup en Arduino y una parte que es el void loop, ¿sí? La parte en la cual tienen el voice setup, ¿sí? Siempre se escribe de la misma manera, voice setup, paréntesis, llaves, y dentro del voice setup, ¿sí? Se especifica físicamente qué es lo que van a utilizar del Arduino. Por ejemplo, en este caso, se utiliza el pin 13. ¿Y cómo se utiliza el pin 13? Fíjense que físicamente está conectado al pin 13. Como salida, como output, ¿sí? Entonces, este comando quiere decir que ¿qué modo se utiliza el pin? Se utiliza el 13 de salida. Siempre el pin mode, ¿sí? Nos va a dar el modo de que vamos a usar una salida o una entrada. Si acá pondríamos input, el 13 se utiliza como entrada, ¿sí? Si acá cambiaríamos al 12, al 11, al 9, al 8, al 7, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es también, voy a hacer lo siguiente, voy a cambiar al 5, ¿sí? Fíjense en que he cambiado al 5. Inicio la simulación. Toco código para que se esconda. ¿Está haciendo algo el LED? Acá hay un error, ¿no? En realidad, Profe, ahí cuando yo pongo para ver el código, ¿sí? me pone como la parte de bloques, pero no me pone, o sea, toda la programación. ¿Vos tenés la simulación iniciada o no?
Ahora Sí, no. está iniciada. Parala la simulación. Bien, toca código. Ahí está. Y no, me vuelve a poner lo mismo. Bien, toca donde dice texto y pone texto. Ah, ahí está. Perfecto, ahí está. Gracias. Bien. Si no, les va a aparecer lo siguiente, ¿sí? Bloques y texto. Esta manera es muy fácil de utilizar porque directamente, fíjense, ustedes toman una herramienta que dice van a salida, ¿sí? Buscan la herramienta dicen, y pegan herramientas, ¿sí? Definir. Entonces le dicen, ¿cómo la definimos? Si es alta o baja la salida, ¿sí? Después van a control y buscan la herramienta esperar. Van y la tiran, ¿sí? Y le dan cuántos segundos esperan. O sea, se mantiene la salida en alto durante un segundo. Y después van de nuevo a salida. Se mantiene la salida en bajo. ¿Cuánto tiempo? Van a control y un segundo. Y de esta manera de bloques es todo lo que lleva el programa, ¿sí? Texto requiere que lo programen. Texto requiere que lo programen, ¿sí? Bien. Fíjense, yo cambio el 5. Pero también tengo que cambiar el 5 acá. Y también tengo que cambiar el 5 acá. Bien. Entonces, si yo inicio la simulación, fíjense, pero también físicamente tuve que cambiar, porque si le dije que ahora al pin 5 se utiliza como salida, tengo que cambiar físicamente. Antes lo tenía en el 13. Bien. Vamos al void loop. Void loop es como el main de C. Es donde se carga el programa. ¿Y por qué dice void loop? Porque siempre va a ser un bucle, un loop. ¿Sí? Lee esta línea, después lee esta línea, después lee esta línea, después lee esta línea. ¿Y qué hace? Vuelve. Lee esta línea, lee esta línea, lee esta línea y así. Y vuelve. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que dice primero. Digital write. ¿Sí? Digital write, yo después me voy a anotar, les voy a pasar una hojita donde están todos los comandos de Arduino. Bien. Digital write, ¿sí? 5. Quiere decir que escribe en el pin 5 high, un alto. ¿Qué quiere decir? Que ese pin lo pone arriba de 3,3 volt. Casi entre 3,3 y 5 volt. ¿Sí? Entonces, si le damos un alto, éramos como cuando antes conectábamos el LED a la batería, lo alimentábamos y se prendía. Y delay quiere decir que va a esperar o va a retrasar, ¿sí? Ese alto durante mil milisegundos, ¿sí? Por defecto, cada número que usemos en Arduino, cuando usamos tiempo, cuando usamos time, cuando usamos delay, ya vamos a ver otros comandos, ¿sí? Son 1000 milisegundos. Si nosotros acá le ponemos, ¿sí? Tengo que detener la simulación para alterar el código. Si acá yo le pongo 5, ¿qué creen que va a pasar? Va a esperar 5 segundos. Perfecto. Le doy. Fíjense que está en alto, puso un alto y lo espera 5 segundos, pero automáticamente pone un bajo en el 5, después que pasaron esos 5 segundos, y solo lo espera un segundo. Fíjense que el tiempo que está apagado es más corto que el tiempo que está prendido. Bien. Eso es todo el programa. Para prender y apagar un LED. Acá, ¿qué están haciendo? Están empezando a aprender, ¿sí? A cómo utilizar las salidas digitales. Bien.
Y acá quiero escuchar a los que nunca tocaron Arduino, o a los que tocaron muy poco Arduino, o a los que están tocando por primera vez esta plataforma, ¿qué tal les está pareciendo? Si es difícil, si es complicada, para ustedes, ¿no? Más o menos. Yo ya había aprendido la técnica, pero a programar PIC. Ajá. Y también era en inglés, y bueno, hasta que le agarrás el idioma y lo empezás a entender. Una vez que lo empezás a entender, ahí ya eh, te va mejor, digamos. Sí, 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 en eso sí, no te quepa la menor duda. Igualmente los comandos son siempre en inglés, ¿viste? O sea, es el lenguaje universal en que se crea casi todo, ¿viste? Entonces, eh, es lo complicado. Pero bueno, eh, este programita no tiene más que eso. Entonces, Lo que está bueno también es que vienen muchos sensores ya con la placa hecha. sí, hoy por hoy, Antes teníamos que hacer todo. claro, hoy por hoy ustedes ya directamente lo que hacen es conectar entradas o conectar salidas y ya después lo usan. Bien, ¿qué quería decirles ahora? ¿Qué pasaría, sí? Voy a tocar esto. ¿Para qué pasa que no me deja copiarlo? Me da las cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Yo lo que quiero es que a este programa, ¿sí? Lo que vamos a hacer, voy a tener clase con ustedes el martes que viene, ¿sí? Y seguimos con esto, ¿sí? Lo que me gustaría que para la próxima clase hagan lo siguiente ustedes. Agarren 3 LED más, ¿sí? Yo ahora voy a sacar esto. Código, muy bien. Agarren 3 LED más. Le cambian el color. Y yo quiero que, ¿sí? Primero prenda este. Después de esos 1000 milisegundos, prenda este. Y después prenda este, ¿sí? ¿Se entiende la consigna o no? Como un semáforo. Sería. Como un semáforo, sí. ¿Alguno tiene dudas cómo hacerlo? ¿O le puede llegar a resultar difícil? ¿El tiempo de espera siempre el mismo? Lo pueden cambiar, pero sí pueden ponerle eso, 1000 milisegundos a cada uno. Y que vuelva Profe, a ¿y empezar. se puede guardar acá para una vez Por que lo supuesto. hacemos? Sí, porque ustedes al habérselo guiado lo guardan como su proyecto, ¿sí? Aquí voy a sacar esto. Lo que tiene de bueno esto, que ustedes lo pueden hacer acá y después inclusive lo pueden descargar, ¿sí? ¿Vieron dónde toqué? Sí, sí. Sí. Entonces, ustedes le dan a abrir, se les abre el programa Arduino y ya lo tienen, digamos, bueno, acá lo que hay que hacer es crear la carpeta, si me pide crear la carpeta. Y fíjense,
ya tienen el programa en el Arduino. Entonces ustedes después lo pueden, si quieren, descargar a su Arduino físicamente y ya automáticamente les hace eso. Ustedes no están viendo mi pantalla de Arduino, ¿sí? Eso no lo están viendo. No, Sí. la pantalla no. Ah, bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir presentar pantalla completa. ¿Ahora ven la pantalla completa? ¿Ven la pantalla mía? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Fíjense en esto. Yo fui al programa, toqué acá y me descargó el programa Blink. ¿Lo ven? ¿Lo ven acá abajo? ¿Que lo descargó? Sí, sí. Yo le doy en abrir y fíjense que me abre directamente ya el programa de Arduino que instalé en la máquina, que descargué, instalé en la máquina, le doy OK. ¿Sí? Bueno, esto porque lo abrí antes y no lo veían. Y ahora por eso le compartí la pantalla y lo volví a abrir. Fíjense que ya tienen el programa acá. ¿Sí? Ya tienen el programa listo para cargar en el Arduino físico. ¿Sí? Por eso es bastante compatible. ¿Sí? Bien, yo qué les decía, que coloquen, ¿sí?, 3 LED y hagan un semáforo. Y ahora, ¿alguno tiene duda de cómo hacerlo o no? ¿O se puede imaginar cómo puede llegar a hacerlo? ¿Alguno cree que tenga miedo o no le vaya a salir? Hasta ahora todos lo tienen claro, entonces. El tema de las resistencias, tiene que ir sí o sí una por cada LED. Sí, eso sí. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Sí? Van a conectar una resistencia. Voy a... Entonces, sí o sí, esta pata del LED, la que ven que está torcidita, es la pata que siempre tiene que recibir el potencial positivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usan el 4 y este lo pueden mandar directamente a tierra. ¿Sí? Ah, eso iba a preguntar. ¿Todos los podemos conectar al mismo GND? Sí, no hay problema. Perfecto. Si quieren hacer algo un poco más prolijo, pueden tirar un protoboard, ¿sí? Y recuerden que todos estos, los ven, están conectados y todos estos están conectados así, de esta manera. ¿Se ve mi mouse por las dudas? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Desconectan la resistencia y fíjense en yo. Voy a conectar el 2. Traten nunca de usar el 1 y el 0. ¿Por qué les digo esto? Porque el 1 y el 0 son TX y RX y son los que generalmente son los que se conectan, ¿sí?, a su computadora por el puerto USB para el monitor serie. ¿Sí? Si usan esto, ¿sí?, van a tener problemas en la comunicación después. Ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense en que ya el 1 y el 0 ya les dice que es TX y RX. Es transmisión serie, ¿sí? El 1 es la salida y el 0 es la entrada, ¿sí? Ya tienen todos los otros para usarlos tranquilamente. Bien, fíjense que acá conecté el LED azul al pin 2, ¿sí?, del Arduino. El LED amarillo al pin 4. Y bueno, y el LED rojo está al pin 5. Entonces, si yo quiero hacer algo así, que prenda uno, después prenda el otro, después prenda el otro,
Vamos al código. ¿Por qué quiero que agreguen esto? Para que vayan entendiendo un poco, ¿sí? Que no tiene nada de otro mundo. Entonces ustedes hacen así. Si quieren lo escriben. Si quieren le dan Enter. Lo pegan. Y ahí lo que están haciendo es declarando cuál estábamos usando. El 4 y el 2. Cuatro. Control B. 2. ¿Sí? Y acá, Digital Write. Primero prendemos el 5. Lo mantenemos. Vamos a bajarle esto. Vamos a darle un segundo. Después lo pone en bajo. ¿Sí? ¿Lo ven? Y a su vez, queremos escribir en 4 un alto. Fíjense cómo se lee esto. Primero, escribimos en 5 un alto. Lo mantenemos un segundo. Escribimos en 5 un bajo. Y en 4 un alto. Y lo mantenemos un segundo. ¿Sí? Y ahora escribimos en 4 un bajo y en 2 un alto. ¿Sí? Y lo mantengo un segundo. Y por último, ya después de acá va a pasar acá y va a ser lo mismo. Es lo mismo que esto lo pasemos acá arriba o acá abajo. Vamos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no se entiende? ¿Alguno tiene dudas? Faltó apagarlo, puede ser al 2 al final. Sí, tenés razón. ¿Cuál es el comando que hay que usar acá para apagarlo? Low. Lo guardo en alto y bajo. ¿Sí? Me está faltando el paréntesis. Perfecto. ¿Y cómo lo ven? Quiero que entiendan esto. El código, fíjense que tiene totalmente sentido a su manera de pensar, cómo lo escriben y cómo después va a actuar. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. ¿Alguno tiene una duda hasta acá? No, por el momento. Sí, yo tampoco por el momento. Bueno, me gustaría que practiquen con esto. A ver, ¿qué quiero que practiquen? Cambiando las salidas, cambiando LEDs, cambiando velocidades y hagan el semáforo, ¿sí? Bueno, a ver. Fíjense, esto es un proyecto en sí. Ustedes a esto le pondrían, ¿sí? Por ejemplo, un transistor en corte y saturación, ¿sí? Y a partir de ese transistor, ¿sí? Bueno, acá no, en este no lo tenemos. A ver si, capaz que sí. Bueno, acá tienen detectores de gas, entonces tienen que elegir el gas, ¿sí?
Estos son tiras de LED, ¿sí? Bueno, podemos usar un anillo de estos. ¿Por qué? Porque el Arduino no tiraría toda una tira de LED, ¿sí? El Arduino no tiraría la alimentación del Arduino, entonces lo que tenemos que hacer es colocar una fuente externa de alimentación, ¿sí? Y que esa fuente, ¿sí? Nos conecte la parte de potencia. Entonces ustedes lo que tienen acá es prácticamente cómo hacer un semáforo, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí, perfecto. Quieren manejar potencia, ¿sí? Y directo la salida del Arduino para manejar potencia, el Arduino puede tirar, creo que máximo, no tengo ahora la ficha técnica dependiendo del Arduino, pero no creo que supere los 50 miliamperes, ¿sí? Por salida. Entonces, si ustedes quieren tirar una lámpara de 100 vatios, ¿sí? No lo va a poder tirar. Entonces, lo que tienen que hacer es salir del Arduino, ir a un transistor o a ir a una bobina de un relé, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a manejar potencia, ¿sí? A partir de ahí switchean la potencia. Entonces, fíjense cómo se encaran los trabajos de potencia, ¿sí? Estaba mirando acá. O sea, profe, por ahí si queremos manejar potencia, hacemos como si fuera un cuadro de transistores y de ahí vamos y manejamos potencia. Dependiendo, si vos manejás una sola cosa, con un transistor puedes hacerlo tranquilamente. Si no, un transistor y ese transistor que conecte y desconecte la bobina de un relé o de un contactor, ¿sí? Por ejemplo, cuando veamos modulación por ancho de pulso para manejar velocidad en motores, ¿sí? Bueno, acá había una bombilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, querés un motor, ¿sí? De corriente continua o un motor de corriente alterna, querés variar la velocidad, vamos a ver, bueno, que este motorcito el Arduino te lo tira, pero ya si querés usar un motor de mayor potencia, lo que tenés que hacer es eso, switcharle un transistor, ¿sí? Entonces, el transistor va a trabajar a la misma velocidad que el puerto del Arduino, solo que va a hacer esa interrupción. Ahora, la potencia que va a manejar va a venir de una fuente externa, ¿sí? ¿Se entiende o no? Sí, perfecto. Entonces, tranquilamente, ustedes lo que hacen es lo que se llama la etapa de potencia, ¿sí? Que es una etapa que conecta la baja potencia con la alta potencia, ¿sí? Entonces, con un Arduino pueden manejar, qué sé yo, motores trifásicos, motores monofásicos, ¿sí? Un montón de lámparas de alta potencia, ¿sí? Entonces, pueden hacer lo que quieran en realidad. Eso no es el problema. Bien, vamos a ver un ejemplito más. ¿Se animan? Vale. Vale. Bueno, voy a buscar. Ah, esto me había olvidado decir que ustedes inclusive acá lo que tienen es lo que usen. Fíjense, yo porque lo tiré pero no lo conecté. Pero todo lo que tiene en el tablero se le hace una lista de componentes. ¿Sí? Y lo pueden descargar en formato CSV para tirarlo en un Excel. ¿Sí? Y después, si lo quieren compartir, ustedes se lo mandan a los amigos o me lo mandan a mí por correo electrónico. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una más. Bien. Vamos a ver. Esto es con tiempo, ¿sí? Vamos a ver esta. Bueno, esta va a llevar un poquito más de explicación, ¿sí?
Pero bueno, cualquier cosa la volvemos a repetir la clase que viene. Fíjense lo que hace, ¿sí? ¿Cuál es el error que tira? Ah, bien. Lo que dice es que la variable brightness, ¿sí?, no fue declarada. Ahora, ¿qué dice del 9? Output. Ah, bueno, acá está el punto y coma, acá está el punto y coma. Dice que está esperando una coma o un punto y coma antes del void. En int brightness igual a 0. Ahí, pero vale un punto. Ah, yo me lo había comido. Ah. Gracias. Bueno, fíjense que inclusive si ustedes se equivocan en el programa, se los va a decir que se están equivocando. Muchas veces no está, es lo que tiene de esto es que no es tan claro en qué se equivocan, pero si más o menos ustedes aprenden a leer código, van a entender. Por ejemplo, fíjense que decía que el brightness no estaba declarado y yo lo que hice fue declarar la variable brightness de tipo entero, ¿sí? Ahora no se rompan la cabeza de por qué le puse brightness de tipo entero, ¿sí? Bien. Saco código. Fíjense en lo que hace, ¿sí? Voy a agrandar un poco más. Teóricamente acá no se ve, pero lo que está haciendo es aumentando, haciendo un fade, ¿sí? Fading LED, haciendo un aumento y disminución de la intensidad del LED, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes en esto? En cómo se agranda o se achica el ancho de pulso. Esto es un osciloscopio, que si ustedes lo buscan, lo van a encontrar en, creo que todos. No, starter no. Todos, componentes todos. Acá está. ¿Sí? Esto es un osciloscopio. Este era el multímetro. Esto es una fuente de alimentación. ¿Recuerdan cuando dije que ustedes quieren alimentar algo con potencia? Bueno, ustedes van a hacer el circuito. Esto es un generador de funciones. Y estos son todos, circuitos integrados. Acá van a tener para manejar etapas de potencia transistores MOSFET, ¿sí?, tiristores. Hay muchas cosas que algunos no las conocen, pero por eso no se preocupen porque van a tener la materia electrónica donde les van a enseñar a manejar estos componentes, ¿sí? Nosotros lo que estamos haciendo acá es tratando de aprender a utilizar el Arduino, ¿sí? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Fíjense en qué hizo o cómo se hizo. Puso un protoboard, ¿sí? Tomó de la salida de 5 volts del Arduino y la tierra y lo conectó a la parte positiva y negativa del protoboard. Entonces, ¿qué quiere decir? Toda esta línea está cortocircuitada y toda esta línea cortocircuitada. Entonces, después tomó de acá y llevó el positivo hasta acá. Igualmente no lo usó a este lado, no lo está usando. Si queremos, podemos sacar esto que no afecta en lo más mínimo, ¿sí? ¿Ven? Porque esta parte no se está usando, ¿sí? Yo voy a correr esto. Bien, entonces,
Llevó la alimentación hasta el protoboard. ¿Para qué? Para que después en el protoboard hagamos el circuito. Entonces no tengamos, como yo tiraba el LED ahí, lo conectaba en el aire, en realidad físicamente eso no se puede. Por eso se utiliza en la vida real un protoboard, que son estas placas que vienen para hacer las conexiones. Entonces, fíjense que conectó el LED. Recuerdan que esta era la pata que yo les decía que a dónde tiene que estar conectada, ¿a qué potencial? Positivo. Positivo. Y a este el negativo. Es indistinto si la resistencia la ponen de un lado o del otro, ¿sí? Es indistinto. Entonces, pero no es indistinto de cómo conectan el LED, ¿sí? Entonces, la pata negativa la mandan, fíjense, la mandan a tierra, la pata positiva al puerto de salida del Arduino, al puerto de salida digital. Y después, lo que van viendo en el LED lo conectan a uno y otro borne del multímetro. Entonces van a ir viendo realmente lo que está pasando en el LED, ¿sí? Teóricamente esto tendría que aumentar y bajar la intensidad, ¿sí? Puede ser por una característica visual que no lo permita, pero bueno, lo ven acá con el osciloscopio. Bien. Hasta acá el circuito es muy simple, ¿o no? Tienen lo mismo, una salida digital que está conectada al diodo, el diodo con su resistencia y negativo, nada más. Sí, lo que hace es que aumenta y disminuye su intensidad y lo ven en el osciloscopio. Lo que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Es una serie de pulsos que se va achicando o se va agrandando, ¿sí? Eso lo que hace es aumentar la velocidad. Si nosotros a esto le conectaríamos un motor, ¿cómo se vería? Que se acelera y se desacelera, ¿sí? Siempre girando en el mismo sentido. En este momento el motor se estaría cada vez bajando la velocidad hasta prácticamente cero y ahora el motor empezaría a acelerarse hasta llegar casi al máximo de su velocidad, ¿sí? Para ese voltaje. Bien, ¿y esto por qué sería así? Yo acá me meto un poco también en el terreno de la electrónica, pero ¿por qué sería así? ¿Sí? Porque usted ve en mi pantalla, ¿no? Sí. Bien. Porque cuando nosotros tenemos, ¿sí? Una serie de pulsos, ¿sí? Supongamos que esto es 5 volt de corriente continua. Ahí nuestro motor girará a la velocidad que le corresponde de 5 volt. Supongamos ahora que esto es 5 volt, pero ahora tenemos, ¿sí? Si esto es una unidad de tiempo, esta unidad de tiempo se repite acá, o sea, esta unidad de tiempo se repite acá, o sea, hacemos ciclo. Supongamos que en esa unidad de tiempo el 50% está en 5 volt y el otro 50% está en 0 volt. ¿A qué velocidad creen que estaría trabajando el motor? Si esto es 100% de la velocidad del motor, a 5 volt. ¿Al 50%? Al 50%. Porque si ustedes, ¿sí?, ven que tiene el 50% de un ciclo con tensión y el 50% que no, es lo mismo que ahora estén alimentando el motor con 2,5 volt, ¿sí? Y si ustedes ahora lo tienen prácticamente todo en cero, el 100% en cero, ¿sí? Acá hagan de cuenta que tenían
el 100% en 5. Acá 50 y 50 en el 100% de tiempo, ¿sí? 50%, 5 volt, 50%, 0 volt. Y acá el 100%, todo en 0 volt. Entonces, esto es como que prácticamente no tendrían tensión. Entonces, a medida que la parte con voltaje vaya disminuyendo su área, es lo mismo que hacer que le bajemos el voltaje de alimentación. Si aumentamos, ¿sí? Voy a elegir otro color. Si aumentamos el área de la tensión, o sea, ese tiempo que está a 5 volts lo vamos aumentando, es lo mismo que le subamos el voltaje. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, perfecto de mi parte. Eso se llama PWM, o lo que es modulación por ancho de pulso. Profe, ¿y esto sucede tal cual la teoría a la práctica o hay alguna otra fuerza o algún, qué sé yo decir, está el rozamiento, la parte No, a ver, mecánica que sí, también a juega? ver. Después, como todo, vos tenés unos coeficientes, pero prácticamente es así, ¿sí? O sea, vos podés tener un error de un 1%, no te creas que tenés tanto, ¿eh? O sea, es así. O sea, si el motor, además, vos tenés un motor que ya te viene la chapita y te dice que a voltaje, un motor de corriente continua, vamos a ver, que a voltaje de 5 volts gira a 100 revoluciones. Si hacemos modulación por ancho de pulso, vas a ver que si lo pones al 50% de su tiempo arriba y el 50% abajo a ese pulso, vas a ver que te gira a 50 revoluciones. Puede que te gire a 49 o a 51, ¿sí? Pero eso se corrige, ¿sí? Y después, a medida que lo vayas bajando, ¿sí? A medida que lo vayas bajando, va a girar más lento. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, sí, perfecto. O sea que no hay casi ni error, digamos, por eso. No No, no. influye mucho. A ver, después hay otras cosas que entran, que por ejemplo es, vos, si por ejemplo querés arrancar, ¿sí? Un ascensor y querés arrancarlo desde cero, y es muy probable que hasta que no llegue a cierto voltaje que genere la cupla suficiente, ¿sí? Supongamos que lo que se llama el torque, ¿sí? Hasta que el voltaje no generó un torque suficiente, ¿sí? No te va a mover la carga. Pero porque el motor está trabajando con carga. Pero si el motor está trabajando en vacío, que quiere decir que no tiene carga, esto te lo hace como vos le pedís que lo haga. Ahora, si tiene carga, ¿sí? No te lo va a mover hasta que el motor tenga el suficiente torque, ¿sí? O la suficiente cupla como para moverlo. Es por eso que ahí lo que hay que trabajar, ¿sí? Es el torque mínimo, ¿sí? Que se necesita. Vos no lo vas a hacer arrancar en 2 volts y medio. Quizás a los 3 volts se empieza a mover el motor, entonces ahí sí lo que tenés que tener ese cuidado de que a partir de ahí, ¿sí? Ya lo podés empezar a variar para que varíe su velocidad. Pero si lo mantenés mucho tiempo por debajo de ese voltaje, donde el motor no lo podés mover porque tiene una carga que se contrapone y hasta que no vence ese voltaje no se mueve, podés quemar el motor, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de toda ya una materia, ¿no? De control de motores, ¿sí? Lo que yo no quiero es que, o lo que yo quiero es que se queden con esto principalmente, para la regulación de velocidad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de PWM? ¿Sí?
Genial. Perfecto. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes lo que están viendo ahí es eso que les estoy comentando. Es una modulación por ancho de pulso, es un PWM, ¿sí? Lo que están Profe, viendo ahí es que va variando el ancho del pulso efectivo a ese voltaje máximo. Entonces, ahí prácticamente el LED estaría apagado y ahora empieza a aumentar su intensidad. Ustedes por eso, si tendrían el protobol y lo hacen, van a ver que el LED aumenta su intensidad. Sí, esto debe ser una cuestión visual del programa, pero aumenta y disminuye su intensidad, ¿sí? Si fuera un motor, aumenta y varía su velocidad. profe, y esa modulación sería de 0 a 5 volt. Ahí termina, sería. Es el rango que tiene. En este caso sí, porque la salida del Arduino no te da más que 5 volt. Después vas a ver que realmente el Arduino, si lo medís con un tester, el Arduino que vos tenés puede que llegue a 4,8, 4,9, 5,1, ¿sí? Pero si vos querés manejar ya algo con más potencia, bueno, ya vas a motores de 6 volt, 12 volt, ¿sí? Y ya no lo alimentás con el Arduino, sino que ahí conectás, ¿sí? Lo que yo te comentaba de etapa de potencia, ¿sí? Por ejemplo, un MOSFET. Bueno, yo en 10 minutos tendría que cortar, pero les voy a comentar esto. Quería poner el pizarrón. Ah, acá lo tengo. Bien, fíjense, ¿sí? Voy a borrar. Entonces, ustedes me dicen, ¿yo cómo hago para conectar el Arduino, profesor, a un motor? Bien. El mismo pin de salida del Arduino, ¿sí? Pincha en un transistor, ¿sí? Ese transistor de acá recibe VCC, o lo que es voltaje. Puede recibir, si quieren, ¿sí? 5 o 10 volt. Y de acá lo pueden conectar, por ejemplo, a la bobina de un relé. Y esto es tierra. ¿Sí? Entonces vienen ustedes acá con el pulsito del Arduino. Le vamos a poner una resistencia para limitar la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibe un alto el transistor, ¿sí? Cuando recibe un alto el transistor, conduce. Cuando vuelve abajo, queda abierto. Entonces, un transistor, como puede trabajar en el orden de los kilohertz, o sea, si es un kilohertz, son miles de ciclos por segundo, ¿sí? Si ustedes están trabajando con una salida de Arduino, ¿sí? Pueden con un transistor tranquilamente copiar esos pulsos y lo que ustedes están teniendo en esta bobina es eso, ¿sí? Si ustedes están teniendo acá, es esto que viene acá del Arduino, ustedes en la bobina lo que están teniendo también es esto. Cuando acá recibe un 1, acá tienen un 1. Ahora, ¿es el Arduino el que lo está alimentando? No. El que lo está alimentando a la bobina es esta tensión que viene o de una batería o directamente de la red, ¿sí? Por supuesto rectificada con una fuente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ustedes tienen acá la bobina del relé. Entonces, el relé, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Pega y despega, ¿sí? Sale
y vuelve a pegar. Pega y despega, pega y despega, pega y despega, ¿sí? Bien, eso es electromecánico. ¿Se puede romper? Sí. Pero los contactores generalmente trabajan arriba de 100.000 ciclos y se gastan antes que romperse, ¿sí? Entonces pueden usar un contactor. Si ustedes ya van a usar algo de velocidad y necesitamos maniobra por arriba por debajo, digamos, de, qué sé yo, de un par de veces en el segundo, ¿sí? Lo que ya usamos en lugar de una bobina, ¿sí? Podemos usar un transistor, ¿sí? Un transistor de baja potencia, ¿sí? Un BC, qué sé yo, 338. Esto lo van a ver principalmente en electrónica, pero lo que quiero decir, pueden usar un transistor y a ese transistor o directamente pueden usar lo que se llama MOSFET, ¿sí? ¿Conocen los MOSFET? Transistores de efecto de campo, ¿sí? Que ya manejan 10 amperes, 20 amperes, 50 amperes, 100 amperes. Y acá entran, ¿sí? Si quieren, con el pulso del Arduino, ¿sí? Hay que hacerle unas pequeñas adecuaciones, pero podrían, ¿sí? Manejarlo. ¿Por qué? Porque el Arduino trabaja hasta 5 volts y estos generalmente trabajan entre 0 y 10 volts, ¿sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien. Esta adaptación de la parte de potencia no corresponde a la materia porque nosotros estamos aprendiendo a utilizar, ¿sí? Un microcontrolador, un sistema embebido. Esto lo van a ver en la parte de electrónica o electrónica de potencia, ¿sí? Pero no obstante, si ustedes quieren hacer algo, ¿sí? Nosotros les podemos ayudar para que lo hagan, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, pero yo quiero controlar, variar un motor, ¿sí? Con el Arduino y controlarlo con un celular. Yo quiero acelerar y desacelerar un motor. Ok, perfecto. Lo podemos hacer con el celular, le hacemos la tapa de potencia y listo. ¿Es difícil hacer una tapa de potencia? No, no es. A ver, si es para manejar un motor de corriente continua, acelerarlo, desacelerarlo, no. Si es para manejar un motor de corriente alterna, hay que ver las potencias, ¿sí? Hay que ver las potencias. ¿Por qué? Porque nunca vamos a hacer, ¿sí? Un variador de velocidad, ¿sí? Tipo Siemens o Telemecanique, ¿sí? Nunca, porque eso, inclusive adentro, son todo un circuito o sistemas, ¿sí? Que tienen controles paramétricos, controles vectoriales, corregimiento de torque, ¿sí? De deslizamiento de campo, ¿sí? Entonces, eso ya es un poco más complejo. No se asusten con los nombres que le estoy dando, pero lo que le quiero decir es que nunca vamos a fabricar un producto como los que ya vienen hechos, ¿sí? Más vale podemos entrar con el Arduino, tienen estos equipos, tienen entradas para manejar al motor y ustedes con esa entrada, si quieren, entran con el pulsito del Arduino y estos equipos tienen entradas preparadas que leen lo que les envías a esa entrada y en función de eso te controlan el motor, ¿sí? Entonces ustedes pueden lo que hacer una mezcla entre lo que ustedes fabriquen y lo que ya viene en el mercado para regular velocidad muy bien, exactamente, ¿sí? Con control de torque y protección del motor, ¿sí? Bueno. Y el código, ¿sí? El código, acá fíjense en que tenemos voice setup, ¿sí? ¿Qué pin estamos usando? Hola. El 9, Bien, ¿y como entrada o salida? salida. Bien. Y lo que hicimos acá, si ustedes estuvieron mirando un poco los principales videos de C, yo hablé de variables. Acá lo que hicimos fue una variable que se llame conteo, que empieza en 0 y que es del tipo entera, o sea, no tiene coma.
y otra variable que le podemos llamar brillo acá, porque se llamaba brightness, por eso yo utilicé la palabra brightness, porque si no, no me iba a corresponder. Pero yo cambio acá, le pongo brillo, tengo que cambiar acá y ponerle brillo, 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 etcétera. Tengo que corregirlo, ¿sí? Pero bueno, se llama entero, brillo, ¿sí? Entonces yo creé dos variables del tipo entera. ¿Qué quiere decir dos variables del tipo entero? Que yo voy a usar esta variable conteo o una palabra, voy a usar esto, conteo, y voy a usar brillo en algún momento en mi programa, ¿sí? Y yo quiero que sea entero. O sea, ¿qué quiere decir entero? No es negativo y no tiene fracción. Son 1, 2, 3, 4, 5 o 0, ¿sí? Pero no tiene coma. Bien. Y voy al programa. Y acá lo que hago, ¿sí? Es lo que se llama un for, un ciclo for, ¿sí? En realidad, en estos son dos ciclos for, uno para subir y uno para bajar, ¿sí? El ciclo for, ¿sí? Trabaja de la siguiente manera. Empezando, ¿sí? Con la variable brillo en 0 y va a llegar la variable brillo como máximo hasta 255, ¿sí? ¿Por qué llegamos hasta 255? ¿Alguien se explica? ¿Son los pulsos de un byte, puede ser? Sí, porque el Arduino, ¿sí? Es en 2, 4, 6, 8, son 8 bits, ¿sí? El Arduino es 8 bits. Fíjense. Ah, quería poner el pizarrón. Voy a borrar. Fíjense. Supongamos que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empezamos en 0, llegamos a 7. ¿Sí? Bien. Entonces, si tenemos este bit en 1, este bit en 1, este bit en 1, este bit en 1, ¿sí? Acá tenemos 4 bits en 1. ¿Cuánto corresponde este valor en decimal? Lo vieron con Guille, ¿no? Sí, lo habíamos visto. Sí, lo vimos, profe. Bien. Por si no se acuerdan, ¿sí? Vamos a pasar, si tenemos estos 4 bits en 1, ¿sí? ¿Cuánto es 4 bits en 1? ¿Se acuerdan o no? No, no me acuerdo. Esto es lo mismo que 2 por 1 a la 0. 2 por 1 a la 1. 2 por 1 a la 2. 2 por 1 a la 3. 2 por 1 a la 4. ¿Sí? Bien. Vamos a sumar. ¿Sí? Tenemos 2 por 1 a la 0. 2. 2. 2 por 1 a la 2. 2 por 1 a la 1, ¿ese? 2 por 1 a la 1, sí, perdón. 2 también. 2. Acá lo hice al revés, ¿no? Perdón. Es así.
a la 0. 1 por 2 a la 1. 1 por 2 a la 2. 1 por 2 a la 3. Fíjense. Estos son 4 bits. Este corresponde a este. Este corresponde a este. Este corresponde a este. Y este corresponde a este. Fíjense en qué es. El exponente, ¿sí?, del 2 es la posición que ocupan los bits, empezando desde 0, para convertir, ¿sí?, de bits. Fíjense, acá tenemos todos los bits en 0 y acá tenemos todos los bits en 1, ¿sí? Entonces, 1 por 2 a la 0, 1. ¿Sí? ¿1 por 2 a la 1? 2. 1 por 2 a la 2. 4. ¿Y 1 por 2 a la 3? 6. No. No, 8. 8. Bien. Entonces, si tenemos todos estos en 1, ¿cuál es el máximo valor decimal que representa? 15 sería. 15. O sea, que si están todos estos 4 en 0, es 0. Y si están todos estos 4 en 1, es 15. O sea que tenemos 16 valores posibles, de 0 a 15. Sigamos. 1 por 2 a la 4, 1 por 2 a la 5, 1 por 2 a la 6, 1 por 2 a la 7. Ahora son estos 4 acá, ¿sí? Bien. 1 por 2 a la 4, ¿cuánto es? 16. 1 por 2 a la 5. 32. 1 por 2 a la 6. 64. Y 1 por 2 a la 7. 100. Bien. Fíjense en que en sí es el doble de 1, el doble de 2, el doble de 4, el doble de 8, el doble de 16, ¿sí? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ¿Cuánto es la suma de todo esto? 255 puede ser. Bien. Entonces, ahí nos damos cuenta o nos dice que el Arduino 1, porque el Arduino Due tiene un poco más, el Arduino 1, sus salidas, ¿sí?, son hasta 8 bits. O sea que nosotros podemos trabajar entre 0 y 255. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta? Que nosotros, ¿sí?, cuando queremos hacer este fade, ¿sí?, cuando le decimos al bridge, lo recorremos. El mínimo empieza en 0, que es el mínimo valor, y el máximo valor es 255. Bien, bien. Y lo que quiere decir acá, el tercer espacio del for, quiere decir que vaya en saltos de a 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a escribir, ahora antes era digital, ¿sí?, ahora es analog write, va a escribir en el pin 9 esta variable, brillos. Esta variable brillos la habíamos empezado acá en 0, con lo cual empieza en 0. Y existe porque la pusimos acá y es tipo entero. ¿Sí? Larga en 0,
llega hasta 255, menor o igual, ¿sí? Porque no podemos, como no son salidas de más de 8 bits, no podemos 256 ponerle a esa salida, ¿sí? Y va a ir saltando porque nosotros le decimos que salte de a 5 valores. Si nosotros decimos que salte de a 1, hasta que llegue de 0 a 255 va a tener que estar 0, 1, 2, 3. En lugar salta de 0, 5, ¿sí? 10, 15, 20, 25, 30, ¿sí? Y espera 30 milisegundos en cada posición, ¿sí? Vuelve y espera. Vuelve, ¿sí? Pasa 15, ponele, ¿sí? Espera 30 milisegundos. Pasa 20. Y es eso lo que ustedes están viendo acá. Que cuando llega a 255, ¿sí? Se puede interpretar como un voltaje máximo, ¿sí? Voy a poner el pizarrón. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes en el Arduino tienen salidas de 8 bits. ¿Qué quiere decir? Que cuando escriban el código, ustedes no pueden escribir un código analógico, tienen que escribirlo digital. Cuando escriban el código, ¿sí? Van a tener que manejarse valores entre 0 y 255. ¿Sí? O sea, que esa salida del Arduino lo que va a tener es lo siguiente. Les va a poner, ¿sí? Un pulso de salida de 5 volts, ¿sí? Que van a estar, ¿sí? En ese tiempo que ustedes eligieron, 30 milisegundos, ¿sí? Se puede entender de esta manera. Que si ustedes al pulso lo mantienen, ¿sí? Con los 8 bits, o sea, de 0 a 255, totalmente en 1, van a ver que ese voltaje se mantiene durante todo el tiempo. Si ustedes lo tendrían en la mitad, ¿sí? Alrededor de 123, vamos a hacerlo con otro color, si ustedes trabajarían entre 0 y 123 y le dan ese tiempo, solamente estarían dándole voltaje positivo en la mitad del tiempo. Si ustedes trabajarían, ¿sí? Entre 0 y 64, solamente estarían en el cuarto del tiempo, ¿sí? Con voltaje positivo. Entonces, ¿qué van teniendo? Del cuarto, del medio, ¿sí? Entonces, ¿qué van teniendo en definitiva? Si lo tienen todo el tiempo 255, es lo mismo que tengan esa salida en 5 volts. Si lo tienen el tiempo, mitad tiempo prendido y mitad tiempo apagado, porque le están dando, ¿sí? Que a esa salida se manejen 123, ¿sí? Ustedes es lo mismo que lo tengan a 2,5 volts. Y si lo tienen en 64, que vaya de 0 a 64, ustedes lo mismo que lo tengan, ¿sí? En 1,2 volts. Más o menos, en 1,25 volts. ¿Por qué? Porque ustedes al Arduino no le pueden decir directamente, manejame la salida entre 0 y 5 volts.
No directamente. Después van a ver que si se hacen un programa pueden convertir esos valores en voltaje, ¿sí? Hay una función que se llama map y entonces lo que hace es, si ustedes ponen map 0, 5 volt, 0, 255, ahora ya tienen una regla de 3 simple y para 5 volt es 255 y para 0 es 0 volt. Pero si usan esa función. Si no usan el map, que es lo que estamos viendo ahora, lo que estamos aprendiendo es a usar la salida digital como un variador de tensión analógico. Pero ¿cómo lo variamos? Y variando, si esto muestrearíamos, lo que hacemos es que cada uno de esos pulsos, ¿sí? Nosotros le vamos, ¿sí?, variando el tiempo que efectivamente está en alto contra el tiempo que efectivamente está en bajo. Puede ser confuso, puede ser un poco complejo de entender, ¿sí?, porque todavía no vieron en electrónica PWM, pero se los dejo para que lo piensen, para que lo vean al video y cualquier cosa, la clase que viene lo volvemos a retomar, ¿sí? La clase que viene se la doy yo, ¿sí? ¿Hola? Perfecto, profe. Cociné, che. Ah. De 10. Perfecto. ¿Se entendió? Más o menos. Sí, sí, de mi parte. Sí, profe. Bueno, chicos. Vamos a cortar acá. Quedamos el martes que viene y terminamos de entender este código, ¿sí? Perfecto. ¿El viernes o el martes, profe? El viernes tengo que subir otros videos. El martes vamos a quedar. Yo de última le hablo al Guille para que de última el viernes esté con ustedes, ¿sí? Ok, profe. Bien. Pero este código no dice más que eso. Ir desde 0 hasta 255. O sea, variar el ancho del pulso haciendo saltos de A5 cada 30 segundos, cada 30 milisegundos. Y lo que va a hacer es de 0 hasta 255. Mientras que una vez que termine, que llegó hasta 255, la siguiente línea es ir desde 255 a 0, haciendo saltos de menos 5. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ir al revés. 255, 250, 245. Y que cambia cada 30 milisegundos, hace el salto menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, ¿sí?, hasta que llega a 0. Y ahí vuelve otra vez arriba. Cuando este llega a 255, que es el límite, pasa a la siguiente hasta que va de 255 a 0. Y es por eso que lo ven de esa manera. ¿Ven? Sí. 0, 255, 255 a 0. 0, 255, 255 a 0. En saltos de a más 5 y menos 5 cada 30 milisegundos. Bueno, dejamos acá. La clase que viene lo volvemos a retomar. Buenas noches, chicos, y nos vemos el martes que viene. Buenas noches, profe. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, profe, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.